Vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien guíe nuestro momento, para que sea Él quien ilumine con su espíritu este momento que vamos a tener en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas, venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos antes. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen las tradiciones de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar sus tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no pude hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentario al Evangelio. En el tiempo de Jesús, dentro del pueblo judío, había diversos grupos religiosos y políticos que eran presas de las muchas leyes y normas contenidas en la ley de Moisés y que la tradición la había afianzado. Entre ellos se encontraban los fariseos, esclavos de las muchas leyes que ponían sobre las espaldas del pueblo. Los saduceos, con sus compromisos políticos. Los esenios, cumplidores fieles de la ley contenida en la Torá, tanto así que querían vivir aislados en sus monasterios. Los celotes, para los cuales la gracia de Dios era la guerra de la liberación. Levitas, fariseos y así muchos otros grupos de la época. Para el Señor solo 2 cumplimientos bastan, y con ellos se cumplen la ley y los profetas: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sentir la ternura de la presencia de Jesús a nuestro lado y en el interior de nuestro ser, esa es la verdadera esencia de amar con insistencia, con sinceridad al Señor. Muchas veces vivimos de la apariencia, de lo que piensan los demás sobre nosotros, pero olvidamos la misericordia, pulcros y limpios por fuera, pero dentro está la podredumbre del pecado, del egoísmo, de la ambición y de la apariencia falsa de la verdad de nuestras vidas. Lo que pasaba en estos grupos era que Dios no habitaba en el corazón de ellos, más bien eran transmisiones de una enseñanza falsa y egoísta, pues aún no habían recibido la gracia que estaba muy cercana de ellos,
Dejémonos envolver por la alegría de ser favorecidos con la gracia del Señor. Recuerden que Dios siempre está con nosotros. Dios te pague por escuchar el Evangelio de hoy.